Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola amigos, mi nombre es Marcelo Gajardo, soy pastor de la Iglesia Bautista Calvario en Madrid y misionero de Palabra de Vida en España. Y para mí es una bendición poder compartir con vosotros este momento y compartir también una reflexión sobre la hora silenciosa de este día. Así que os invito a abrir vuestras Biblias allí en Juan capítulo 11, versículos 30 al 37, para que leamos juntos este pasaje de la Palabra de Dios. Dice la Escritura en el versículo 30, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Este es uno de los pasajes más conocidos de la Escritura y que encierra algunas curiosidades. Una de ellas es que aquí encontramos el versículo más breve de toda la palabra de Dios, pero también es uno de los dos registros que encontramos en la Escritura en la cual declara que Jesús lloró. Una es aquí y la otra es situada en Getsemaní por el autor de los Hebreos al decir que Jesús ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte y que fue oído por su temor reverente. Pero decimos que es el más conocido porque tiene que ver con la resurrección de Lázaro. A pesar de que el Señor Jesús ya había realizado otras resurrecciones, quizás esta sería la más impactante. Había resucitado a la hija de Jairo, también había resucitado al joven, hijo de la viuda de Naín, pero el Señor Jesús les había declarado a los discípulos que irían allí con el propósito de resucitar a Lázaro. Literalmente, ese era el concepto, pero que significaría también un punto de inflexión en la vida de aquellos discípulos, puesto que el Señor dijo: para que creáis en mí. Pero la pregunta que surge de forma natural es si él sabía lo que estaba sucediendo y sabía lo que haría, que era despertarle, porque los creyentes no mueren, duermen. Entonces, ¿por qué lloró Jesús? ¿Cuál fue la razón de las lágrimas de Cristo? Fijaos conmigo en el versículo 33, porque va a expresar también otros sentimientos del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. La palabra estremecer significa enojo, indignación. Puede ser expresado en un resoplo. Y dice la Escritura que eso es lo que pasó en el corazón de Jesús. Por un lado, él se indignó y se sobrecogió en su corazón. Pero ¿contra quién fue la indignación de Jesús? Porque después de todo, las hermanas de Lázaro tenían una razón por la cual estar llorando. Los judíos también, quizás por ser amigos, o incluso en ese lugar podría haber personas contratadas para llorar, aquellas personas que se las conocía como plañideras. Así que nadie estaba haciendo nada malo. ¿Cuál era la razón de la indignación de Cristo entonces? Bueno, podemos decir que la indignación de Jesús estaba dirigida hacia las devastadoras consecuencias del pecado, que es la muerte. Y por otro lado, lo que la muerte produce, que es la tristeza. Así que la gente que él amaba estaba sufriendo la tristeza por causa de las consecuencias del pecado, la muerte. Está claro que Dios, que es el Dios de toda misericordia, sufría la tristeza de sus amigos. Es eso mismo lo que dijo el autor de los Hebreos al decirnos que no tenemos un sumo sacerdote, un intercesor que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es notable observar cómo el Señor Jesús expresó abiertamente sus emociones más profundas. Aunque el verbo que se usa aquí para decir que Jesús lloró es uno que expresa un tipo de llanto diferente al de las hermanas de Lázaro y del resto de la gente. Es más bien una forma de llorar contenida y silenciosa. Tiene la connotación de romper a llorar en silencio. Eso no resta valor a lo que el Señor estaba sintiendo, pero nos enseña que lo que sabemos en cuanto a Dios siempre nos va a ayudar a expresar de forma constructiva nuestros sentimientos más profundos.
Así que el cuadro es tremendo. Las hermanas están llorando, el pueblo está desconcertado. Jesús lloró. Pero si hay algo que Juan ya había dejado claro, era que los milagros que el Señor Jesús hizo y que están registrados en este Evangelio son señales. Señales que apuntan a la deidad de Jesús. Así que en este momento lo que vamos a presenciar es la antesala de lo que sería la resurrección y la manifestación clara y precisa para todos los presentes de lo que el Señor Jesús había dicho antes, que Él es la resurrección y la vida. Aunque la realidad es que la muerte sería vencida por completo allí en la cruz y en la resurrección, como dice el autor de los Hebreos en el capítulo 2. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Así que en la muerte y resurrección de Cristo, el Señor venció al pecado, a la muerte y a Satanás. Hay mucho que podemos aprender de esta porción de las Escrituras. En primer lugar, que todos podemos estar seguros y confiados en cualquier circunstancia de la vida en la persona de Dios, puesto que Él es soberano, y cuando decimos que es soberano es que Él está al control de las circunstancias. Pero por otra parte, lo importante es también que entendamos el valor que tiene el de ser empáticos con las personas que lo están pasando mal. Hay un autor cristiano que escribió sobre la muerte y hizo una afirmación muy lógica y muy natural, pero que a veces no llegamos a comprender a cabalidad. Este autor dice: el duelo duele. Qué importante es saber respetar el dolor de los demás, pero también saber estar en medio de ese sufrimiento. Podemos sostenerles con nuestras oraciones cuando más nos necesitan. Y no necesitamos estar allí para soltarles un sermón. Pero si podemos estar con ellos, tenemos que entender que a veces no es necesario ni siquiera hablar. Es muy edificante saber llorar con los que lloran. También dice la Escritura en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 que tenemos que amonestar a los ociosos, pero también luego dice alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles y ser pacientes con todos. Quizás este puede ser un buen momento para pensar en alguien que conozcas que está atravesando un tiempo difícil de prueba o de dificultad. Y yo quiero animarte en esta hora a que, si no puedes estar presente físicamente con aquella persona para acompañarle en su dolor, que puedas orar a Dios por él o por ella, escribirle y recordarle que puede contar contigo, que puede contar con tu amistad y con tus oraciones. No postergues el hacer esto. En la iglesia del Señor te aseguro que necesitamos personas así. Dios puede usarte para bendecir la vida de alguien, y de seguro va a bendecir tu vida al responder con diligencia en esta dirección. Quiero desearte un buen día, espero que disfrutes de esta reflexión y que Dios te bendiga grandemente. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.